Estamos de vuelta, amigos, amigas, en nuestro bloque de todos los jueves con Acción Empresas. Vamos a conversar ahora con Daniela, la Dani Winicki. No sé si era Winicki o Winicki, pero ya me va a corregir al tiro, directora de Su Strategy. ¿Cómo estás, Dani? Qué bueno tenerte nuevamente de vuelta. Camilo, que está ahora y hace rato de co-conductor, no sabe que yo ya te entrevisté en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, en el pasado. Así es, Alex, así es. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos todo muy bien. Viniki es el apellido. Ah, lo dije bien al principio, Winiki. Perfecto, perfecto. Y saludo también yo a Camilo Pacheco, gerente de comunicaciones de Acción Empresa y una de las revelaciones de la coconducción radial en el 2024. Camilo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Alex? Encantado de estar en este programa, sobre todo porque se viene muy interesante. Excelente, porque yo sé que vamos a hablar de Sumando Valor, que entiendo es la novena edición, Sumando Valor 2024. ¿Qué te parece, Camilo, si le preguntamos a la Daniela que nos cuente qué es Sumando Valor y cuál es su aporte, pero sobre todo saber qué es? Bueno, Sumando Valor es una iniciativa de la cual tengo el honor de ser parte desde hace 8 años, pero esta lleva la novena edición entre Sofofa, CPC, Acción Empresas y Pacto Global, en la cual se juntaron estas cuatro organizaciones para buscar respuestas a cómo las empresas están contribuyendo a la Agenda 2030 y por otro lado agregamos en el camino un segundo objetivo que era evaluar qué estaba pasando en temas de transparencia en sostenibilidad, cuánto las empresas estaban transparentando y cuánto, bueno, estaban haciendo. También sacamos algunas conclusiones de gestión y de avance empresarial. En definitiva, cómo las empresas contribuyen al desarrollo sostenible que tanto ansiamos. Excelente, excelente. Oye, súper, me encantó la alianza, ¿ah? Tanto por el lado de los gremios como por el lado de Pacto Global y de Acción Empresas. Camilo, adelante, por favor. Oye, el estudio es muy interesante. Aquí Daniela nos puede comentar un poquito más, pero finalmente lo que hace es tomar todos los reportes de las empresas, evaluarlos, pasarlos por los filtros, digamos, para efectivamente entender qué es lo que reportan, cuál es la materialidad, digamos, y cómo es el nivel de transparencia. Entonces, yo creo que lo importante, Daniela, es que nos contigo un poquito, bueno, hoy día las empresas reportaron más en esta novena versión, ¿bajo qué estándar lo hicieron? ¿Cuáles fueron tus principales hallazgos? Mira, este año fue un año un poco cambiante respecto a las tendencias que veníamos marcando. Primera conclusión importante es de 0 empresas en el año 2000 reportando temas de sostenibilidad, una en 2001, creo que fue Codelco o alguna de esas, en 2024 contamos con 272 reportes o memorias integradas. Esto significa que de alguna manera las empresas o voluntariamente o a partir de este año también por reglamentación de la Comisión para el Mercado Financiero comienzan no solo a publicar sus estados financieros, que ya es tradicional para el mercado conocer cómo le ha ido en materia de rentabilidad, sino también cómo le ha ido en huella de carbono, cómo le ha ido en equidad salarial, cómo les ha ido en relaciones con las comunidades. Entonces el estudio muestra este año un crecimiento de 42% respecto del año anterior en cantidad de documentos publicados. Esto se ve muy influido por la nueva norma esta que mencionaba de la Comisión para el Mercado Financiero, pero tenemos empresas que vienen reportando, como decíamos, desde hace más de 20 años. La segunda gran conclusión es que hubo una gran adhesión a esta norma 461, actualmente 519, que fue modificada, y que invita a las organizaciones supervisadas por la CMF a publicar esta información de sostenibilidad que es de interés para los inversionistas. O sea, el interés de la CMF de presionar a las empresas a publicar esta información es porque hay un interés del mercado financiero de contar con esta información a la par que cuentan con información de económico-financiera. La segunda gran conclusión, además del crecimiento exponencial, es que hay
muchas empresas que mutaron de hacer estos reportes de sostenibilidad voluntarios hasta el año pasado a integrar su información de sostenibilidad en sus memorias anuales. Entonces a eso lo suelen llamar memorias integradas, entonces presentan en un único documento la información de sostenibilidad y la información financiera. Y la otra conclusión importante que creo que vale la pena comentar ya desde el inicio es que los reportes de sostenibilidad y las memorias integradas este año muestran un gran avance en la implementación de distintos estándares. El GRI, que ya veníamos viendo desde hace años, ocupa más o menos la mitad de los reportes, el Global Reporting Initiative, estándar voluntario internacional, pero también el SASB, Sustainability Accounting Standard Board, que llegó al 70% de los reportes analizados, y comienza a aparecer otro estándar que es el TCFD, vinculado con riesgos climáticos. Entonces las empresas ya no solo se adhirieron a la norma, sino que además incorporan estándares de reporting de cuantía o de valía internacional. Oye, sí, no sé si iba a decir algo más, No, Daniela. no, estamos. Ah, ya, Ese era para mi gusto. te sentí tomar aire, ya. Tomar Oye, aire. eso. ¿Cómo, ya que en nuestro programa también tenemos esta vertical de transformación digital, y yo hablo mucho acá otros días y con otras alianzas también de inteligencia artificial, ¿cómo se hacen estos análisis de tanto reporte? ¿Cómo logras hacerlo? Porque es una tremenda pega, una gran cantidad de páginas. 272, Claro. 272 reportes. Sí, mira, ahí tuvimos la disyuntiva este año y no sé cómo va a ser el año que viene. Este año tuvimos la disyuntiva si incorporar o no inteligencia artificial en el análisis. Por ahora no, lo hacemos a capela con consultores formados para eso. Definimos las variables a analizar en conjunto con estas asociaciones, con CPC, con SOFOFA. El año pasado nos dio una mano el Ministerio de Desarrollo Social, que es el que impulsa la rendición de cuentas a Naciones Unidas sobre la Agenda 2030, una mano en el sentido de decidir las variables a considerar. Entonces evaluamos algunas variables que ellos nos pidieron. Pero no, por ahora seguimos, de hecho creo que es un tema a pensar y a discutir públicamente, cómo ahí la inteligencia artificial reemplaza el cerebro humano, por supuesto, o las manos humanas, pero todavía no nos resuelve. Porque, por ejemplo, nos pasó hace poco que nos encontramos con un estudio a nivel latinoamericano que hablaba sobre temas de biodiversidad, lo habían hecho con inteligencia artificial. Sin embargo, claramente los resultados que había arrojado ese estudio no reflejaban para nada la realidad. Entonces nos dejó la duda de cuán valioso es buscar Control Find, buscar la palabra, no sé, GRI o la palabra SASB versus el ojo humano que rastrea. Por ahora fueron manos humanas haciendo la búsqueda, definiendo variables, Exceles, tablas dinámicas que nos permiten hacer el análisis. Ya, vamos a juntarnos a conversar con un amigo mío, experto doctor en inteligencia artificial de Edinburgh, que es la Universidad de Edimburgo, pero como estuve allá tengo ese acento escocés, así que ahí vamos a ver las posibilidades. Danilo, te paso la pelota después de mis tonteras. Oye, no, yo creo que es súper relevante lo que estás diciendo, Alex. O sea, yo creo que hoy día a 272 y probablemente el próximo año con más reportes va a costar más, digamos, pasar por ese filtro y claramente uno busca siempre la perfección y la mayor cantidad de información. Pero, Daniela, esto de alguna manera se crea para ver el avance que las empresas tienen en razón del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En esta nueva versión, digamos, ¿qué compromiso o qué metas son las que las empresas chilenas han mostrado mayor avance? Muy buena pregunta, Camilo, porque eso no te lo dije en la primera intervención. Una gran conclusión primera es que el 70% de los reportes, 71% de los reportes, de alguna manera se vinculan con la Agenda 2030 en sus documentos, ya sea mencionándolo nomás o adaptando los ODS o linkeando los ODS con sus estrategias corporativas.
o poniendo metas incluso. Entonces, este número bajó un poquito respecto al año anterior, teniendo en cuenta también la salvedad de que hay muchas empresas que reportan por primera vez dada la nueva regulación. Ahora, una vez que entramos en el doble clic de la Agenda 2030, las empresas en Chile ya hace mucho tiempo vienen principalmente mostrando casos, que es lo que nosotros buscamos, proyectos, iniciativas que sean una verdadera contribución a la Agenda 2030. La mayoría de los casos tienen que ver con el ODS de empleo, por supuesto, empresas, y en particular temas que tienen que ver con empoderamiento, temas que tienen que ver con emprendimiento, temas que tienen que ver con el desarrollo de pymes. Esos son como el corazón de los casos vinculados con empleo. El segundo ODS más repetido, a nuestro juicio, en cantidad de casos, es el ODS de producción y consumo responsable. En particular, en los últimos 2-3 años, creció muchísimo la cantidad de casos vinculados con temas de residuos, ya sea economía circular, reciclaje, reutilización. Y en tercer lugar, un ODS que estaba hace unos años en el top de empresas sumando valor y ahora volvió a aparecer en tercer lugar, es el de educación de calidad. En la pandemia había bajado un poquito y ahora volvió a ocupar el tercer lugar, y tiene que ver también con la contribución que hacen las empresas a fortalecer las habilidades técnicas de sus comunidades, a realizar alianzas con liceos técnicos, a desarrollar fundaciones que promuevan la educación digital o la educación terciaria o la educación científica. Entonces, el ODS de educación, también aparecieron varios casos este año de apoyo de las empresas al fortalecimiento de la infraestructura educativa, en particular de escuelas, y eso tiene que ver con una meta en concreto de la Agenda 2030. Entonces, por ahí creo que vienen las grandes contribuciones. Empleo, residuos y educación de calidad es donde más se nota la contribución de las empresas a partir de los reportes que hemos analizado. Daniela, en un torpeo que me mandó aquí nuestro querido co-conductor, estoy viendo algo que yo había comentado muchas veces en los bloques de Acción Empresa o en otros programas, que leía en las típicas transcripciones que aparecen en el Mercurio, de diarios de Estados Unidos, con respecto a que las empresas en Estados Unidos, y parece que esa tendencia llegó a Chile, están haciendo declaraciones menos comprometidas o menos compromiso en niveles declarativos, le llama este torpedito que tengo aquí al frente mío, porque de alguna forma eso se puede, me imagino, tomar como algún color de washing, green o de otro color. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, lo evaluamos como blanco-negro. La empresa tiene o no tiene metas declaradas a futuro, pensando en esto de que el reporte de sostenibilidad, memoria integrada, debiera ser no solo una declaración de qué se hizo, sino del compromiso hacia adelante de la empresa con el desarrollo sostenible y, por lo tanto, una mirada de futuro. Entonces, decidimos hacer una evaluación de la empresa tiene o no tiene compromisos a futuro. Este año bajó, como decías, Alex. ¿Por qué? Hipótesis, no lo tengo demostrado porque es difícil tendríamos que ir a preguntarle a cada empresa, pero mi hipótesis es que al integrar esta información de sostenibilidad en las memorias anuales, al ser las memorias anuales documentos en donde el representante es el directorio, al haber salido la ley de delitos económicos, al estar en juego estos conceptos de greenwashing que tú dices, los directores se sienten más incómodos con postular compromisos a futuro que no saben si van a poder cumplir. Esa es mi hipótesis, sumado a que, como te decía antes, hay muchas este año, un 40% de reportes que son nuevos, que nunca habían hecho una declaración de sostenibilidad. Entonces, eso hace que empresas que recién empiezan este camino de ser más sostenibles, es muy difícil, si ya a las viejas es difícil pedírselo, a las nuevas es aún más difícil pedirles juégatela con un compromiso climático o juégatela con un compromiso con la equidad de género para el 2030. Creo que se va a venir, creo que debiera ser una exigencia
que los reportes contengan este tipo de compromisos, pero no lo es. Entonces, aquellas que lo ponen es más de avanzada todavía y son claramente las que tienen más madurez en temas de sostenibilidad. O sea, las empresas que llevan 10 años trabajando, 10 años reportando o más, son las que alcanzan estos estadios de poder publicar metas concretas. Oye, pero hipótesis tienes como cinco, así que tienes muchas hipótesis. Yo estoy de acuerdo, debe ser un equilibrio entre lo normativo de la nueva ley de delito económico y también lo que tiene que ver con reputación corporativa, de no aparecer haciendo una declaración que después no se cumple y las lógicas del washing. Camilo, adelante. Y estaba pensando, además de lo que comenta Daniela, de que estos reportes están alineados con la norma, con la 461, pero también siguen avanzando en materia de SASB o tienen gris. ¿Cómo es la calidad de la información? Porque en algún minuto leí por ahí que el 12% de los reportes, que solo el 12% verificaron información. Mm. Bueno, este es el primer año en donde bajamos de 20% en esa variable. Perdona, ¿qué significa eso? ¿Me lo pueden explicar? Si no lo entiendo yo. Auditado por un tercero. El reporte a los auditores no les gusta que usemos la palabra auditado, pero lo que dice Camilo es solo un 12% de estos documentos que hablamos ha sido revisado profesionalmente por terceros especializados. La norma no lo exige, ninguno de estos estándares tampoco lo exigen, ni el GRI ni el SASB lo exigen. Entonces, empresas que lo hacen es porque consideran que es valioso para el lector. Hasta ahora siempre nos habíamos mantenido por encima del 20%, por algún motivo bajó este año el nivel a 12%, puede ser lo que les decía de empresas nuevas u otros motivos que no los conozco. Sin embargo, nosotros no solamente evaluamos esa variable, que sí es cierta la que dice Camilo, sino también evaluamos otra variable que creo que es sustancial para ver la calidad de los reportes, y es si las empresas publican o no cómo han definido los contenidos del reporte. Y a eso le llamamos materialidad. Una empresa, no sé, embotelladora o una empresa minera tiene temáticas en sostenibilidad que son completamente distintas de acuerdo con los intereses de los lectores y de acuerdo con los impactos que generan. Bueno, cada una tendrá que hacer su trabajo de definir cuáles son esas temáticas que tienen que ir porque son de interés para el lector. Y un 60% de los reportes que evaluamos tienen una presentación de este contenido. Entonces eso, si bien es menos que el año anterior, hay un retroceso, es un buen indicador, creo, que las empresas logren transparentar cómo hicieron el entretelones para definir qué poner y qué no poner en estos documentos. En ese sentido, creo que la calidad es buena, en ese sentido. Ahora, si luego, una vez que definieron que agua era un tema relevante a incluir en la embotelladora, si luego la información que publican es interesante o es veraz y trazable, no soy capaz de evaluarlo y no lo evalúa tampoco el estudio, pero quiero pensar que, de vuelta, en la medida en que las empresas vienen llevando ya años reportando, saben a qué se someten cuando publican números no tan confiables. Entonces creo que las empresas se están esforzando por publicar información veraz. Oye, un comentario que no tiene que ver con la conversación, pero ¿sabes tú, hablando de auditora, cuándo aprendí yo, Camilo, que sostenibilidad y sustentabilidad no eran lo mismo? Cuando llegó una profesional de PwC, yo era gerente general de la Sofri, hace como 10 años y Kiki, que era la Daniela, pues y ahí nos ilustró a Las todos, así vueltas. era una cosa como capacitación, como guiándonos por la sostenibilidad, y ahí hizo la diferencia, entonces de ahí para adelante yo a todo el mundo le conté de ojo con la diferencia. Así que Muchas gracias. una anécdota de la vida, ahí Una después más, una más. nos tomamos un café por las playas de Cabancha, no, eso lo inventé, pero era bueno para el programa decirlo. Oye, Oye, dale, dale, dale. nada, la conversación con la Daniela siempre da el tiempo, quedamos cortos. Yo creo que hay harto tema, hay harta conversación, hay harto doble clic.
sí es importante comentar a los y las que nos escuchan que el estudio completo de Sumando Valor está en la página web de Sumando Valor. Incluso está la transmisión, lo que se grabó del lanzamiento del estudio, también lo pueden encontrar en la página web de Acción Empresas. Es muy interesante, vale la pena darle un vistazo porque además yo creo que plantea ciertos también desafíos para el futuro, ¿no, Dani? Sí, 100%. Qué bueno que lo mencionas, Camilo. No me quería perder la oportunidad de pasar dos mensajes a los auditores de este programa. El primero, para las empresas. Las empresas que no se olviden que debemos rendir cuentas en materia de sostenibilidad, no solo al mercado financiero, sino que también hay que rendirle cuentas al alcalde, también hay que rendirle cuentas a los vecinos, también hay que rendirle cuentas al sindicato. Entonces, que no nos pasemos de raya con el mercado financiero que nos atrapa en este periodo entre enero y abril para poder llegar a tiempo, porque tengamos en cuenta que también debemos informarles y ser transparentes con otros grupos. Y el segundo es para los auditores, que no son empresas, pero que de alguna manera se vinculan con la empresa, comprando productos, postulando una pega, vendiendo productos como proveedores, que utilicen estos documentos como herramienta de diálogo, que conozcan qué están haciendo las empresas, que pregunten a las empresas, bueno, tú tienes un compromiso con la carbono neutralidad, ¿qué estás haciendo para eso? Porque ese es el objetivo del reporte al final, que sea una herramienta de link entre la empresa y el público lector. Entonces, que el reporte sea, ojalá, un canal de conexión y de comunicación, diálogo, de ida y de vuelta entre la empresa y el ciudadano de a pie. Oye, nos quedan... Ah, no, de nuevo fue un suspiro, no sé si va a seguir, No, pero no, no, dale, ahí sí dale. iba a decir algo, ahí sí iba a decir algo. Entonces, creo que lo que decía Camilo, en el link de Acción Empresas o en la web de Sumando Valor, pueden encontrar mucho más detalle de cómo lo hacen, lo están haciendo las empresas en materia de sostenibilidad, en temas de derechos humanos, en temas de equidad salarial, en temas de personas con discapacidad, en temas de empleo en general. Todos esos indicadores que no nos dio el tiempo hoy de revisar uno a uno, los pueden ver en el estudio que mencionaba Camilo. Ya, quedan unos minutitos. Yo quería preguntarte también por algo que vi en los medios en estos 3 minutos que quedan y que tiene que ver con, de alguna forma, Rosa, una de las conclusiones que quizás no hemos hablado tanto, que es diversidad y emisiones, por el lado de la diversidad. Porque leí que Walmart en Estados Unidos como que estaba echando para atrás, retrotrayendo, para ser más académico, algunas de las políticas de inclusión y diversidad. Bueno, los diarios como son bien, les gusta el impacto, hablaban de echando para atrás la agenda woke, ¿ah? Pero, ¿qué saben de eso? Y si eso ha llegado a Chile o todavía vamos con desfase? ¿Hay alguna conclusión en el tema de diversidad que te llame la atención? Nosotros, no sé, Camilo, si vos querías comentar algo, yo te puedo No, dar el dato de Sumando Valor. Del dato de Sumando Valor venía creciendo la incorporación. Nosotros medimos dos cosas, varias cosas, pero dos importantes. Una es la existencia de políticas de diversidad y la otra es la existencia de programas de diversidad. Tuvimos un retroceso este año. También en Chile tuvimos un retroceso, pero no lo justificaría de la misma manera que lo que mencionas, Alex, Ujú. sino de nuevo a que tenemos muchas empresas, en particular empresas que son family offices o que son holdings, que no tienen un programa de diversidad como tal y por lo tanto quedaron en nuestro blanco o negro, no, Ujú. quedaron en negro, pero que en sus filiales sí lo tienen implementado. Y Perfecto. creo que también se suma el hecho de que muchas de estas empresas son nuevas en reporte de sostenibilidad. Entonces, cuando la próxima foto no quieran salir tan borrosos, yo creo que ojalá hayan avanzado durante 2024 y sí puedan decir que tienen una política de diversidad. Sin embargo, tuvimos un retroceso en cantidad de empresas que tienen política y programas de diversidad e inclusión y creo que es un desafío, como decía Camilo, no podemos pensar en empresas que hoy en día no tengan una declaración, no se la jueguen por la diversidad e inclusión o no tengan implementados programas serios al respecto, no solo con género, sino con diversidad sexual, con discapacidad, etcétera,
no es factible imaginar empresas que no anden en ese rumbo. Yo creo que al revés, nosotros en Chile venimos, Alex, en la tendencia de todavía en la subidita, en de Ya, que más y más empresas. Todavía no nos llegó el tirón de orejas a que nos retrotraigamos. está bien, pero bueno, en Estados Unidos, con el advenimiento, con la llegada de Trump, quizás cambie un poquito el approach o lo que hacen las empresas. Veremos. Eso continuará, como decían en las antiguas series del hombre nuclear y la mujer biónica. Oye, se nos fue el tiempo, así que Camilo se ríe, porque es de mis tiempos, entonces se acuerda de esa serie. Agradecerle a Daniela Winicki, directora de Gracias. Su Strategy, y a Camilo Pacheco, revelación del año, como decía yo, como co-conductor. Así que muchas gracias a los dos y cuídense mucho. Un abrazo. Gracias, Daniela. Gracias, Muchas Alex. gracias. Nosotros nos despedimos, pero no se vayan de la clave porque ahora viene tan solo un momento con Checho Arriagada y sus invitados. Cuídense.